El tema de hoy, diagnóstico de infecciones del torrente sanguíneo. Es decir, qué análisis vamos a realizar para identificar microorganismos que causan bacteremia, septicemia, es decir, infecciones del torrente sanguíneo. Para esto necesitamos la recolección de las muestras. La muestra ideal para identificar microorganismos de infecciones del torrente sanguíneo es la sangre. Entonces debemos de preparar tanto el sitio anatómico como el sitio donde se recolectará la muestra. Esta preparación debe ser estrictamente en completa esterilidad. Bien, los medios para hemocultivos se desarrollaron como caldos de enriquecimiento para fortalecer la multiplicación de incluso una sola bacteria. Obviamente también pueden ser varias. Estimula el desarrollo de cualquier bacteria contaminante, como por ejemplo de un ambiente normal, que es el de la piel. Sabemos que existe gran cantidad de bacterias de microflora endógena en la piel. Por consiguiente, la preparación debe ser cuidadosa de la piel antes de obtener la muestra, antes de realizar la venopunción. Es muy importante para reducir el riesgo de contaminación de los medios de hemocultivo. La vena de la que se va a extraer la sangre debe elegirse antes de desinfectar la piel. Podemos observar que la piel contiene gran cantidad de microorganismos como microflora normal, como microbiota endógena, que estando las bacterias en este sitio no causan ninguna infección. Pero si hay una puerta de entrada, sí, aquí podemos ver, fíjense, las bacterias, y aquí vemos la epidermis con las vellosidades. Si un paciente tuviera colocada una vía, es decir, está internado en un hospital y está con suero, donde se observa la aplicación de una guía y por acá ingresa alimentos, nutrientes, ingresa el suero para poder hidratarse, etcétera, donde también ingresan medicamentos. Entonces, la sangre debe extraerse por debajo de ella. La sangre obtenida por encima de la guía estará diluida con el líquido de infusión que está ingresando por este conducto. Es menos apropiado obtener sangre a través de una derivación o de un catéter vascular. No se puede realizar la toma de muestras de sangre a partir de esta vía. Estos dispositivos prostéticos son difíciles de desinfectar por completo. Hablando un poco acerca de la antisepsia, debemos considerar que como debemos tener una zona estéril, utilizaremos antisepsia. Antes de realizar la antisepsia, debemos observar dónde realizaremos la venopunción. Se elige la zona donde podamos estar seguros que no fallaremos en la venopunción. Aquí podemos mencionar algunas venas de grueso calibre, por ejemplo la vena basílica, la vena mediana del codo, que es la que generalmente, la arteria en la que generalmente realizamos la venopunción, y
También podemos observar un poco más profundo porque las venas son superficiales y un poco más profundo observaremos a las arterias como la arteria cubital, la arteria humedal, que también se requieren para otro tipo de análisis, las venas, la sangre arterial y se utilizan las arterias. En general nosotros utilizamos la zona que está en la flexura del codo, que sería la vena mediana, que es continuación de la vena basílica. Entonces, una vez elegida la zona, a continuación realizamos la antisepsia. No podemos estar primero realizar la asepsia y luego recién buscar el sitio donde realizaremos la venopunción. Entonces, primero se debe elegir la zona y luego se realiza la antisepsia. Entonces, una vez seleccionada la vena, se elimina la grasitud de la piel, se realiza la antisepsia, puede ser con alcohol al 70%, y se aplica un antiséptico para eliminar las bacterias de la superficie. Aparte de alcohol, también podríamos utilizar clorexidina, alcohol iodado, cualquiera que sea el antiséptico utilizado. En general se utilizan estos antisépticos. Es importante la aplicación de guantes estériles. En hemocultivo y queremos identificar el agente etiológico causante de esta enfermedad, entonces debemos trabajar en completa esterilidad. Acá tenemos guantes estériles que vienen empaquetados. Existen otros guantes que son limpios, que esos no nos sirven porque esos contienen microorganismos. Claro que no son patógenos, pero nosotros necesitamos guantes estériles para la toma de muestras. Una vez aplicamos el torniquete y realizamos la asepsia, debemos de tener todos los materiales listos para la venopunción. Las precauciones estándares requieren que los técnicos usen guantes estériles, como la sangre para cultivos deben obtenerse en forma aséptica. Es importante, además, desinfectar toda la superficie contaminada que pueda entrar en contacto con el sitio de la venopunción. Por ejemplo, si el sitio debe palparse después de la preparación, el técnico debe desinfectar de manera idéntica los dedos enguantados que use para la palpación a sí mismo. ¿Existe alguna probabilidad de que el tapón de goma o la membrana del recipiente en el que se sembrará la sangre pueda estar con algunos microorganismos? Se debe tener mucho cuidado, se debe realizar la desinfección. Realizamos la venopunción y obtenemos la sangre para hemocultivo. El volumen de la muestra. Esto depende si el paciente es adulto o es niño. En el caso de los adultos, se sabe desde hace mucho tiempo que la mayoría de las bacterias de los adultos existe un número muy bajo de unidades formadoras de colonia por ml de sangre. Por ejemplo, en varios estudios se ha mencionado que se puede encontrar menos de 30 unidades formadoras de colonia por ml de sangre en pacientes con bacteriemias clínicamente importantes.
Por lo tanto, para la detección de la bacteremia es fundamental contar con un volumen suficiente para la investigación de las bacterias. Al haber una relación directa entre el volumen de sangre y el rendimiento, cuanto más sangre se cultive, mayor será la posibilidad de aislar el microorganismo. Las recomendaciones anteriormente eran que se debería recolectar de 10 a 20 ml para un cultivo, pero en pacientes con bacteremia y en pacientes sin endocarditis, la información era que la extracción de volumen de 20 ml aumentaba el rendimiento de los cultivos a un 30% en comparación con la extracción de 10 ml. Se realizaron más estudios y se confirmó que es frecuente la siembra de cantidades insuficientes en los frascos de hemocultivo. En conclusión, ya no se requiere tanta cantidad de sangre que antes se extraían de 10 a 20 ml. Sin embargo, ahora para los medios de cultivo que utilizamos actualmente, solo se requieren 5 ml de sangre. En el caso de los niños, se requieren de 1 a 2 ml de sangre para el hemocultivo. Tenemos acá hemocultivo, este es el pediátrico, el cual requiere 12 ml de sangre, y este es el hemocultivo adulto que requiere 5 ml de sangre. En cuanto al número de hemocultivos, la aparición de los microorganismos en la circulación sanguínea puede ser característica de algunas enfermedades. En algunas otras pueden ser aleatorias. Estos patrones de bacteremia deben tomarse en cuenta al establecer las normas relativas a la determinación del momento de la realización y la cantidad de hemocultivos. Si el volumen de sangre es adecuada, 2 o 3 hemocultivos suelen ser suficientes para lograr una sensibilidad óptima. En los pacientes con endocarditis que no recibieron antibióticos, un solo hemocultivo es positivo en el 90 al 95% de los casos, en tanto que el cultivo de una segunda muestra de sangre establece el diagnóstico en por lo menos 98% de los pacientes, según los estudios que se han realizado. En el caso de pacientes que recibieron tratamiento con antibióticos previo 3 extracciones de sangre separadas, 1 o 2 hemocultivos más tomados el segundo día, si es necesario, permite detectar la mayoría de los agentes etiológicos en la endocarditis. Dependiendo cómo se encuentra el paciente, requeriremos el número de hemocultivos, ya que en la primera toma de muestra y realizamos el primer hemocultivo, si nos da positivo, ya no se requiere más muestra de sangre. Pero si el médico sospecha, observa las manifestaciones clínicas de su paciente y en el primer hemocultivo dio negativo, si él requiere, se realizarán más hemocultivos para la identificación del agente etiológico. Como podemos observar, los medios de cultivo para la investigación de infecciones del torrente sanguíneo, en este caso tenemos medios líquidos para hemocultivo.
Hablando del intervalo entre las extracciones, para la obtención de los cultivos no es tan importante como otros factores en los pacientes con infecciones intravasculares, porque los microorganismos se liberan en el torrente sanguíneo en forma constante, lo cual nos indica que a la hora que tomemos encontraremos microorganismos en la sangre. Dado que el ritmo en que se desarrolla una bacteriemia intermitente es impredecible, en general se acepta realización de 2 o 3 hemocultivos separados por una hora entre sí, porque una bacteriemia intermitente existen momentos que sí ingresan la bacteria al torrente sanguíneo y luego, luego una vez que recorren, llegan a un punto donde ya no están en el torrente sanguíneo y llega otro momento donde nuevamente aparecen las bacterias. Esa es una bacteriemia intermitente. Pero en estudios no se encontró ninguna diferencia importante en el rendimiento entre varios hemocultivos obtenidos en forma simultánea u obtenidos a intervalos. La conclusión de los autores de estudio de los intervalos en las extracciones fue que el volumen global de los hemocultivos es más importante que el intervalo entre las extracciones para mejorar la detección de un agente biológico. Con respecto a los anticoagulantes, sabemos que el EDTA es un anticoagulante que se utiliza bastante en diferentes procedimientos. Vamos a hablar acerca de qué anticoagulantes necesitamos para un hemocultivo. Aunque sabemos que los medios de cultivo ya vienen listos con los anticoagulantes, no necesitamos ingresar en ningún otro. Pero ¿cuál es el anticoagulante permitido? No se permite que la sangre obtenida para cultivo se coagule, por lo tanto necesitamos anticoagulantes. Si las bacterias quedan atrapadas dentro de un coágulo, su presencia puede pasar inadvertida. Por ello, la sangre extraída para cultivo puede sembrarse en forma directa en medios de cultivo para hemocultivo o en un tubo estéril para la recolección de sangre con un anticoagulante para el transporte al laboratorio y su siembra posterior. Si no tuviéramos los medios de cultivo, los caldos de cultivo a la mano y estamos realizando la toma de muestra en otros sitios y debemos llevar al laboratorio, entonces necesitamos sí o sí utilizar tubos con anticoagulante para que la sangre no se coagule, porque la formación de coágulo interfiere en la identificación del agente etiológico. La heparina es un anticoagulante, así como el EDTA, que es el ácido etilendiamino tetracético. También tenemos el citrato. Estos anticoagulantes inhiben mucho microorganismos y no son recomendados. Podemos mencionar el polianetol sulfonato de sodio, que es el SPS, en concentraciones del 0.03%, es el mejor anticoagulante. El SPS, el anticoagulante SPS, es el que podemos encontrar en los caldos de hemocultivo.
Hablando acerca de los aditivos de los caldos. El crecimiento de las bacterias con deficiencias de la pared celular, por ejemplo, microorganismos deteriorados con antibióticos o los micoplasmas pneumoniae, pueden estimularse con el agregado de estabilizadores osmóticos, como la sacarosa, que es un hidrato de carbono, manitol, la sorbosa. Esto parece crear un medio hiperosmótico, hipertónico, lo cual ayudará a multiplicarse al Mycoplasma pneumoniae. Los medios de cultivo sin aditivos osmóticos se denominan isotónicos. Los frascos hipertónicos son difíciles de inspeccionar visualmente en busca de evidencia de crecimiento bacteriano, porque los eritrocitos se lisan en parte en los medios de cultivo y ya se forma un sedimento en el fondo, lo que confiere un aspecto barroso al caldo. Los medios de cultivo hipertónicos solo deben usarse para casos específicos porque en esos medios se inhiben muchas especies bacterianas. Entonces, algunos de esos aditivos, dependiendo, se utilizan dependiendo al microorganismo que estamos investigando. En cuanto a las técnicas de cultivo, en general todos los equipos para hemocultivo incluyen un frasco de hemocultivo destinado al aislamiento de bacterias aerobias y otro al de bacterias anaerobias. Las bacterias aerobias son aquellas que requieren oxígeno para multiplicarse y las bacterias anaerobias son las que no requieren oxígeno para su multiplicación. Debido a la disminución de la proporción de hemocultivos positivos para bacterias anaerobias registradas en los últimos 15 años, junto con la presión creciente sobre el laboratorio para que sean laboratorios que puedan ofrecer la identificación de las bacterias, algunos investigadores han recomendado desechar esta práctica rutinaria de procesar todas las muestras de sangre en anaerobiosis o aerobiosis. De las técnicas que nosotros realizamos en los laboratorios, cuando estos hemocultivos ya están con la muestra sanguínea, estos medios se llevan a la estufa a 36 grados centígrados por 24 horas y se va observando cada 24 horas. Después de 24 horas se realiza la extracción de una pequeña cantidad del caldo más la sangre y se realiza la siembra en medios de cultivo como agar sangre, agar McConkey, agar saburó para la identificación de hongos porque también podrían estar presentes en el torrente sanguíneo, el agar sangre para la identificación de cocos gram positivos, agar McConkey para la identificación de bacilos gram negativos y se empieza entonces la identificación. Es importante que las 24 horas permanezcan en la estufa a una temperatura de 36 grados. Esto ayuda al desarrollo de los microorganismos. Aquí tenemos medios de cultivo, agar McConkey, agar sangre, agar chocolate, donde la muestra que ya estuvo 24 horas en la estufa, en el medio de cultivo en caldo, a partir de este medio de cultivo se realiza una siembra en los diferentes medios de cultivo. Estos medios de cultivo luego se llevan nuevamente a la estufa por 24 horas más a la misma temperatura.
Los sistemas instrumentales BACTE. Nosotros, cuando hablamos de esta detección de crecimiento, estos son los hemocultivos convencionales. Hablamos acerca de incubación, ya que la atmósfera de los frascos para hemocultivos comerciales suelen tener un potencial de oxidorreducción bajo, lo que permite el crecimiento de la mayoría de los microorganismos facultativos y de algunos anaerobios, para estimular el desarrollo de aerobios estrictos como las levaduras y también las pseudomonas, que son nosocomiales y están presentes en los hospitales. Puede ser necesario establecer un sistema de ventilación de los frascos con una aguja estéril tapada con algodón. También es importante la agitación constante de los frascos durante las primeras 24 horas de incubación. También favorece el crecimiento de la mayoría de las bacterias. En la detección del crecimiento, después de 6 a 18 horas de incubación y 24 horas de incubación, casi todas las bacterias que causan infección de importancia clínica se encuentran presentes en cantidad suficiente como para aislarlas por otros medios de cultivo. También se las puede detectar por la tinción de Gram, tinciones como naranja de atribina, además del examen visual diario al caldo de hemocultivo. Se realizan otros subcultivos en frascos convencionales y después de las 12 a 24 horas de incubación para extraer en forma aséptica unas pocas gotas del medio de cultivo para sembrar por estrías en otros medios de cultivo, como el agar sangre y el agar chocolate. Hablando de los sistemas instrumentales, las técnicas de hemocultivo convencionales son laboriosas y requieren mucho tiempo. En estas épocas de contención de gastos para la atención de la salud y de necesidad de mantener una atención adecuada, se han desarrollado instrumentos para hemocultivo. Los instrumentos pueden detectar con rapidez y precisión microorganismos en las muestras de sangre. Mediante este tipo de instrumentación, los laboratorios que procesan grandes cantidades de hemocultivos también pueden informar los resultados de forma eficaz en relación con los costos. La decisión de comprar un instrumento para hemocultivo es difícil y se debe tener en cuenta varios aspectos, como por ejemplo el volumen de trabajo, la población de pacientes que ingresan para la investigación de las bacterias en el torrente sanguíneo y el costo. Se debe ver el costo. Más de la mitad de todos los laboratorios de microbiología hospitalarios utilizan el sistema de hemocultivo automatizado. Acá tenemos un sistema de hemocultivo automatizado, el cual nos ayuda a identificar al agente etiológico, pero en mayor proporción. Los hemocultivos convencionales que actualmente tenemos nos requieren mayor tiempo. Sin embargo, estos sistemas automatizados como el BACTEC, en vez de realizar un solo hemocultivo, podemos realizar varios hemocultivos a la misma vez. Y estos sistemas son muy eficaces. Manipulación de hemocultivos positivos. Es importante
En las técnicas convencionales que utilizamos actualmente, observamos las características macroscópicas de los hemocultivos que realizamos. En la mayoría de los laboratorios se usan los métodos convencionales. Los frascos con medio líquido deben examinarse visualmente por lo menos una vez al día. El crecimiento suele ser indicado por la hemólisis de los eritrocitos. También debemos observar si hay presencia de burbujas de gas en el medio de cultivo. Observar también si hay turbidez o también la aparición de pequeñas acumulaciones de crecimiento bacteriano o micótico en el caldo. Observar también la superficie del estrato de eritrocitos sedimentados o de vez en cuando a lo largo de las paredes del frasco. Cuando hay evidencias macroscópicas de crecimiento, empezamos la identificación y se pueden extraer unas gotas para realizar tinción de Gram, siendo el objetivo de la tinción de Gram identificar cocos o bacilos Gram positivos y Gram negativos. Realizamos un frotis con una gota del medio y secamos al aire. En la tinción de Gram fijamos el frotis con metanol, que esto preservará la morfología bacteriana y celular, lo que puede ser especialmente valioso para detectar una bacteria Gram negativa entre los eritrocitos. Para maximizar la sensibilidad, los logaritmos de detección de los instrumentos para hemocultivo automatizado conducen a un cierto porcentaje de resultados falso positivos. Por lo tanto, además de la tinción de Gram con fijación con metanol, es útil la tinción de naranja de acrilina, que también se aplica a partir de los frascos de hemocultivos marcados por el instrumento como positivos. A la vez de poder realizar un hemocultivo convencional, también se puede realizar un hemocultivo con sistemas automatizados como el BACTEC.